Hola amigos, bienvenidos a este video número 75, donde precisamente abordaremos el 1975, una de las tantas fechas icónicas de los Testigos de Jehová. Para contextualizar, recomiendo haber visto antes mi video número 23, donde analicé en profundidad qué aconteció en este año, o mejor dicho, qué no aconteció en este año, y por qué esto es tan clave para entender parte de la historia de los Testigos de Jehová, así como este mismo video. Sin embargo, ahora toca conocer la otra cara de la moneda, el cómo la organización presenta en nuestros tiempos modernos el chasco del 75 a sus adeptos. Por supuesto, desde su perspectiva. Y para ello tenemos que volver al año 2017, donde en la asamblea No Se Rinda se presentaba un video bastante particular, mostrando, como ya dije, el cómo la Watchtower da a entender hoy en día los hechos vividos en el 75. Insisto, para quien desconozca este tema y tenga dudas, lo ideal sería haber visto antes mi video número 23, para así ponernos en contexto y poder comprender bien este asunto. El video presentado en aquella asamblea, que por supuesto dejaré el link en la descripción para quien quiera verlo completo, se trata a grandes rasgos de un testigo de Jehová viudo y de su hija. Ambos cuentan su historia de vida en la organización, hasta que se da un salto en el tiempo hasta 1997. ¿Cómo fue en la escuela de precursores? Fue genial. El hermano Daniels fue el instructor principal. Es increíble. Es un buen maestro. Noah, ¿qué tal fue estar en la escuela con tu abuelo? Fue una maravilla, sin duda. No puedo creer que este sistema haya durado tanto. Nunca pensé que llegaría a ser abuelo. Pero abuelo, ¿cómo te iba cuando tenías mi edad? Bueno, cuando tenía tu edad, acababa de ser padre. En este momento el hombre comienza a contar su historia, el cómo perdió a su querida esposa en la muerte y lo difícil que fue para él junto a su hija vivir todo este proceso. Pero además señala la percepción que se tenía en aquel entonces en cuanto al Armagedón, señalando que algunos sabían la fecha en el que éste llegaría. Aprendimos a confiar en Jehová como nunca antes. Eso nos ayudó cuando, años más tarde, nos enfrentamos a otra prueba. Y es que en aquella época, algunos creían saber la fecha en que vendría el fin de este sistema. ¿Cómo podemos deducir que el hombre se refiere a 1975? Porque el video comienza cuando el hombre aún era joven y su hija de 12 años queriéndose bautizar. Luego se da un salto en el tiempo hasta 1973, 13 años después, por lo que asumimos que el video comenzó en 1960. Siendo ya 1973, las expectativas para 1975 eran totales. Sin embargo, tengamos muy presente que el video nunca menciona de manera directa el año 1975. Esto se deja a interpretación. Además, no dejemos pasar una frase clave. Y es que en aquella época, algunos creían saber la fecha en que vendría el fin de este sistema. Algunos creían saber la fecha en que vendría el fin de este sistema. Y bueno, ¿quiénes son estos algunos? Primero que todo, la propia organización Watchtower, quien por cierto gestó esta fecha en base a cálculos matemáticos propuestos principalmente por Frederick Franz, concluyendo cuándo tendrían que finalizar los supuestos 6.000 años de la historia humana, comenzando desde Adán, y cuándo tendría que comenzar un nuevo milenio, el séptimo, que correspondería al reinado milenario de Cristo. Franz concluyó finalmente esto para octubre de 1975, y esto fue expuesto al público por primera vez en el libro Vida Eterna en Libertad de los Hijos de Dios de 1966, es decir, 9 años antes de la gran fecha a esperar. Este libro también presentaba una tabla cronológica con la historia humana, la cual finalizaba en el 75. A partir de este año y hasta el propio 75, la principal consigna de la organización fue hacer hincapié acerca del posible gran acontecimiento que tendría que ocurrir, sí, en el 75.
En el 68 se decía incluso que solo quedaban 90 meses para que los 6.000 años de la historia humana llegaran a su fin. En el 69 se invitaba a los jóvenes testigos de Jehová a no proyectarse a futuro, ya que Armagedón vendría muy pronto. En el 70 se decía que solo quedaban 5 años para el fin de los 6.000 años de la historia humana. En el 72 se presentaba una tabla cronológica con el posible reinado milenario de Cristo para aquel séptimo milenio, es decir, a contar del 75. De hecho, a principios del 75 se aconsejaba a las parejas a no tener hijos, porque claro, la mente tenía que estar puesta en el otoño de aquel año. Así es que hasta aquí, y retomando la pregunta anterior, ¿quiénes eran esos algunos que creían saber la fecha en que vendría el fin de este sistema? Y es que en aquella época, algunos creían saber la fecha en que vendría el fin de este sistema. Estos eran el alto mando de la organización Watchtower de los Testigos de Jehová. Ellos fueron los únicos impulsores de esto. Ellos fueron quienes propusieron 1975 y se lo dieron a entender a los miembros de a pie. Ahora bien, se puede culpar al testigo de Jehová común y corriente por centrar sus expectativas en este año, cuando toda la doctrina entregada por su organización señalaba a 1975 como un posible y cierto año para el inicio del gobierno milenario de Cristo. ¿Acaso fueron culpables los testigos de Jehová por creerle a su organización, la que supuestamente habla en nombre de Dios? En este punto, los únicos responsables del fiasco de 1975 fueron los propios líderes de la organización, partiendo por Frederick Franz, quien fuera el principal teólogo de los Testigos de Jehová durante el siglo XX. Además de Nathan Knorr, el presidente exclusivo de la Watchtower, cuando todo esto era presentado como la verdad. No dejemos fuera también al sinnúmero de hombres, y también mujeres, que componían en aquel momento los comités de redacción, y quienes preparaban y escribían todo el material para ser presentado a los fieles. Algo a tener tremendamente en cuenta es que nunca se dijo de manera categórica y al grano que en 1975 llegaría el fin. Porque claro, esto habría generado una paranoia generalizada y aún mayor. Sin embargo, toda la información, todas las pistas y todos los indicios apuntaban a 1975, para que el lector o el oyente concluyera por cuenta propia que en este año llegaría el Armagedón. Una estrategia bastante inteligente, si tomamos en cuenta que la organización tenía tras de sí los fiascos de 1914 y 1925, donde estos años sí fueron anunciados de manera clara y directa por Russell y Rutherford. ¿Qué podían hacer los fieles de la Watchtower frente a los dictámenes y los presagios de su organización, en una época por lo demás sin ningún tipo de tecnologías como para corroborar la información? Simplemente no se puede culpar al testigo de Jehová de a pie. Pero sigamos viendo el video de la asamblea. Algunos llegaron hasta el punto de vender su casa y dejar su empleo. Reconozco que yo también pensaba que el fin llegaría en ese entonces. Algunos llegaron hasta el punto de vender su casa y dejar su empleo. Una frase bastante fuerte, si tenemos en cuenta que finalmente todo resultó ser falso. Y sí, en el 74 la Watchtower decía que efectivamente había hermanos que estaban vendiendo sus hogares y propiedades para dedicarse en cuerpo y alma a la propia organización. Algo sin duda encomiable por la propia sociedad, porque claro, el tiempo era corto y el fin estaba muy cerca. En este punto no ahondaré más allá en las estadísticas de la organización para este entonces. En el cómo ad portas del 75 los números se incrementaron de manera notable, y cómo luego del fiasco se presenta una baja histórica en las cifras, porque ello lo vi en mi video número 23. Más allá de eso, volvamos al video del 2017, donde básicamente la Watchtower quiere demostrar y dar a entender
en que los culpables del chasco del 75 fueron los propios testigos de Jehová de a pie, quienes simplemente habían malinterpretado las palabras del alto mando, sacando conclusiones apresuradas. Pero algo no me cuadraba. Las reuniones y lo que analizaba en mi estudio personal me recordaban lo que dijo Jesús: nadie sabe ni el día ni la hora. Yo me había dedicado a Jehová, no a una fecha. Nadie sabe el día ni la hora. Pues curiosamente Frédéric Franz sí sabía el año, 1975, y también el mes, octubre. Es realmente notable cómo se busca el convencer al oyente que fue el propio testigo de Jehová común y corriente de la época el culpable de este chasco, desestimando toda responsabilidad al alto mando de la organización. Cuando pasó ese año, muchos de los que se habían creado falsas expectativas corrigieron su punto de vista y permanecieron en la verdad. No nos fuimos, no nos rendimos. Confiamos en Jehová. Si se concluye con una frase sentimental, todo resulta menos grave. No nos fuimos, no nos rendimos, confiamos en Jehová. La realidad es que sí, muchos se fueron, y de eso hay constancia en el libro Proclamadores, donde se expresa que tras el 75 se expulsó de la organización a quienes se apartaron del grupo debido a estas falsas expectativas. Aquí se deja en claro una vez más que los culpables básicamente fueron aquellos que tras el chasco comenzaron a cuestionar a la organización. La propia Watchtower nunca ha pedido perdón por sembrar falsas expectativas en las mentes de sus fieles, en este caso por lo acontecido en el 75. ¿Respondió al menos la organización o se hizo cargo por el daño causado debido al sentido de urgencia de algunos de sus fieles quienes vendieron sus casas y sus propiedades para dedicarse de lleno al grupo? ¿Qué hay del principal gestor de esta falacia, Frédéric Franz? ¿Fue enjuiciado de alguna manera por sus fallos? Muy por el contrario, ya que en 1977, apenas 2 años después del chasco y contra todo pronóstico, se convierte en presidente de la organización Watchtower. Personalmente, creo que este video es una muestra realmente hipócrita del poder de convencimiento que tiene la organización, porque simplemente quieren reescribir su propia historia. Se busca el ocultar hechos, los cuales son totalmente corroborables con su propia literatura. Se busca limpiar una imagen y manchar o delegarle las responsabilidades a los miembros de a pie de la época, a quienes se encontraban mucho más abajo en la pirámide, muchos de los cuales hoy ya no viven. Wow, abuelo, no sabía que tuviste que aguantar todo eso. Pudimos porque Jehová nos ayudó. Un fuerte abrazo, gracias por ver este video y cuestiónalo todo. Adiós.